Ese es hoy el escenario que la economía enfrenta. O sea, el consumo en lo microeconómico, en la vida de cada uno de nosotros, vivimos una situación muy compleja, demasiado compleja, pero supuestamente esas dificultades que nosotros teníamos que atravesar era en pos de una macroeconomía que se estaba saneando. Bueno, hoy vemos que la macroeconomía tampoco se está saneando, ¿no? Que esa disciplina fiscal se desordena por la parte monetaria. Entonces terminás teniendo una macro que le está marcando a la microeconomía: che, mirá que vos estás apostando a que yo, una vez que esté saneada, voy a resolver la vida de cada uno de los argentinos para que los argentinos tengan mejores ingresos, puedan ir al supermercado, etcétera. Y lo que estamos viendo en este momento es una corrida cambiaria. O sea, de sano no hay nada. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, vamos a hablar de un tema que a esta altura estoy tentado casi a anunciar que me predispongo a charlar un rato, no yo, sino mi invitado, de política, porque la política por estas horas en la Argentina se explica mucho en números. Y para aquellos que tratamos de navegar la información todos los días, entendemos que cada vez tenemos que ser un poco más economistas para entender lo que nos pasa. Sobre todo porque hay todo un debate que gira alrededor de la famosa batalla de ideas que aparecen con discursos rimbombantes y posturas muy firmes, sobre todo de funcionarios del gobierno nacional, defendiendo una realidad en materia económica que en el bolsillo de la gente en general no se ve. Al contrario, uno entiende o interpreta solo de escuchar a los oyentes o a hablar con quienes conviven en la cotidianeidad, que la situación económica de todos está cada vez peor, pese a que el gobierno dice que vamos bien. Bueno, no seré yo quien analice esta situación, en todo caso le agradecemos a nuestro invitado, que es Martín Pollera. Él fue director del Banco Nación, preside ahora, integra un grupo Atenas, le vamos a preguntar de qué se trata y qué fin tiene con ese nucleamiento de muchos economistas. Y tiene la gentileza de venir a visitarnos aquí para hablar un poco en este segmento de charla descontracturado, pero de temas profundos como el que hoy le proponemos. Martín, buenas tardes, gracias por venir. Muchas gracias, Albino, por la invitación. ¿Grupo Atenas es? Es un espacio de pensamiento que está integrado por muchos profesionales, seremos unos 25, de distintas disciplinas. Hay economistas, abogados, ingenieros, sociólogos, que tenemos una preocupación, que es nuestro país, y que en el marco de esa preocupación estamos trabajando en un plan de desarrollo quinquenal. Me parece que hay un debate muy importante en Argentina, no solamente respecto a si un Estado sí o un Estado no, sino qué país queremos, con qué sectores, con qué federalismo. Y bueno, eso es lo que de alguna manera nos abrazó a trabajar en esas ideas, y venimos trabajando no solamente nosotros, sino con algunas provincias, con algunos municipios, creciendo y poniendo en el centro de la escena el debate sobre qué Argentina queremos, que obviamente, como bien lo dijiste vos hace un ratito, es lo que está en discusión, ¿no? Martín, hay muchos temas para hablar, pero se me antoja empezar con una pregunta muy de ahora, de este momento cuando estamos grabando esta charla. ¿Hay una corrida cambiaria? ¿Podemos proyectar la posibilidad de que el dólar finalmente va a pasar la famosa banda de flotación? Porque hasta hace un ratito llegaba a 1.380 la cotización del dólar. Sí, o sea, la respuesta primero sí, estamos frente a una corrida que no sabemos cuántos días va a durar, en un momento clave, porque lo que el gobierno nos había planteado hace no mucho tiempo atrás es que el dólar se iba a caer como un piano, que se iba a ir
que el gobierno de alguna manera estaba interviniendo para que el dólar quede por arriba de los 1.000 y no se caiga a los 600 pesos como había planteado el presidente. El pronóstico del presidente era... Le erró, ¿no? Le erró por mucho, porque una de las hipótesis que ellos manejaban es, che, ¿de dónde están esos pesos que van a pasar a dólares? Y bueno, los pesos siempre están en el canal financiero, lo tienen los bancos. Cada vez que hay una licitación por parte del banco sobre los bonos argentinos, parte de lo que no se renueva va automáticamente a dólares, y lo que fue la última licitación, pagando tasas exorbitantes al 65%, cuando hace 22 días atrás estaban en 31, 32%, o sea, la dinámica de crecimiento fue muy alta. Bueno, todos esos pesos que quedaron dando vuelta están pasando a dólares. ¿A dónde termina? No lo sabemos. El comprá campeón. Exactamente, el comprá campeón se lo creyeron. Claro, ¿no? Se lo creyeron y salieron a comprar. Exactamente. Sí. ¿Y el gobierno tiene herramientas como para contener o no le interesa tampoco hacerlo? Mira, yo creo que ahí hay dos puntos, ¿no? El gobierno confía, creo yo, en que a partir de la baja de retenciones aparezcan los agrodólares que no se liquidaron hasta acá. Hoy, hablando con algunas entidades vinculadas con el sector agropecuario, coincidíamos en que, a ver, vos tenés tres variables para definir si se va a liquidar un poco más o se va a liquidar lo mismo que se venía liquidando hasta hace 10 días atrás, ¿no? Que es lo que apunta el gobierno, de mantener estable el ritmo de liquidación, que hoy, por supuesto, no hay oferta. ¿Por qué? Porque están esperando la baja de retenciones, pero que básicamente es el precio internacional. El precio internacional está planchado desde mayo y es la variable más importante que el gobierno no puede incidir, porque es lo que define el mundo globalmente, de cuál es, y el precio está planchado. Después tenés la baja en las retenciones y el salto de tipo de cambio. A la luz de los resultados, parece que el gobierno está dejando flotar en el punto de hacer una brusca devaluación cambiaria y algo de devaluación fiscal, para que ambas variables ayuden a incentivar la liquidación. Yo hoy no veo que la semana que viene haya un cambio respecto a estos días en cuanto a que aumenten las liquidaciones. Lo que me decían algunas entidades, dice, mira, vamos a ver dónde termina esta corrida, pero mientras el precio no cambie, nos conviene esperar a noviembre, ¿no? Martín, ¿y cuál es a tu criterio el plan? Porque habrás escuchado, porque es muy habitual este gobierno que a veces explica casi como su derrotero, sobre todo económico, con hashtag del tipo todo marcha de acuerdo al plan. Viste que medio como que lo hemos escuchado a Caputo jactarse en las redes sociales, de que todo marcha de acuerdo al plan, con el dólar planchado cuando estaba más cerca del piso que del techo, y ahora que está casi como llegando al techo, anoche seguía insistiendo con todo marcha de acuerdo al plan, porque como que me da la sensación de que lo que celebra, ninguna sensación, lo dijo de manera explícita, lo que celebra es que, según el gobierno, eso no se traslada, por más que haya un incremento de la cotización del dólar, no se traslada a los precios. Digo, ¿cuál es el plan del gobierno en relación Mira, el modelo que nosotros vivimos este primer semestre de atraso cambiario es un modelo que lo dijimos en ese momento, en el momento, digo, de la firma del acuerdo con el fondo, estaba terminado en ese momento y está terminado ahora, tiene fecha de vencimiento claramente, y el gobierno lo que aspira es a que esa, como bien decís vos, Albino, esa devaluación no se traduzca en aumento de precios. En abril, cuando se firmó el acuerdo con el fondo, muchos le recomendaron, economistas, che, andate hasta la banda de los 1.400, porque con la caída que tiene el consumo es probable que los precios no reaccionen a la misma velocidad que la devaluación que vas a hacer. El gobierno apostó por lo contrario, es decir, no, me paro acá, no acumulo reserva, plancho el dólar y quiero llegar a las elecciones. Esa era la apuesta. El proyecto era llegar a las elecciones con el dólar lo más cerca posible del piso, digamos. Exactamente. Ya no lo está logrando. Por eso no marcha todo de acuerdo al plan. Y yo creo que esa idea de transmitir tranquilidad, es decir, todo está pasando según lo que nosotros esperábamos, en realidad lo que muestra es muchísimo nerviosismo, ¿no? Un nerviosismo de que estaban hace
48 horas escuchando a Caputo diciendo que, bueno, la divisa iba a ir flotando, etcétera, y de repente, entre hoy a la mañana y ahora y a este ratito, el dólar subió más de 50 pesos. En términos técnicos te pregunto, una consideración económica. Porque digamos, la lógica, según nos explicaron a nosotros, que la tocamos de oído, de la banda de flotación es que hay una banda de flotación, 1100, 1400, dentro de la cual el gobierno no interviene. Ahora, las tasas, el dólar futuro, ¿no es una intervención del Estado, digamos? Por supuesto. O sea, es mentiroso entonces el concepto Totalmente. ese. Sí. No es un gobierno liberal que deja que la oferta y la demanda genuina arbitren cuál es el verdadero precio del dólar. Obviamente el gobierno intervino muy fuerte. Hay un riesgo. O sea, el Estado interviene. Exactamente. El Estado y la decisión política del presidente. Con la tuya, ¿no? Porque cuando suben las tasas... Exactamente. Intervení campeón sería más que claro, comprar intervení campeón, ¿no? Sí. Intervení campeón. Yo creo que hay ahí un riesgo muy importante, que es qué pasa si se llega a las bandas. Porque en caso de que llegue a la banda, el gobierno está habilitado a vender reservas. A salir a vender para bajar el precio. ¿Qué reservas? Eso te quería preguntar. Supongamos que llega a la banda de 1400. Ahí el concepto de, bueno, superó la banda, interviene el central vendiendo. Pero ¿tiene para vender? ¿Puede vender? El fondo le está reclamando que no tiene, que no junta reservas. Hay tres cosas importantes. 1400 era el momento de la firma del acuerdo, con esta devaluación que le pedía el fondo del 1% mensual. Estamos hablando en una banda de 1450, más o menos, para salir a vender fuerte, ¿no? Para salir a intervenir. La premisa o el acuerdo que se firmó y que supuestamente pactaron el Fondo Monetario con el gobierno era que para darte un nuevo desembolso, que ahora son 2.000 millones de dólares más, vos tendrías que haber acumulado reserva. Bueno, nada de eso ocurrió, y lo que ahora se encuentra es que le queda una ventana de tiempo que siempre en Argentina es la más crítica, que es agosto, septiembre, octubre, que es cuando vos no tenés los dólares del agro. ¿Qué vas a hacer? Porque ¿quién va a poner los dólares a venderlos a 1.350, a 1.400 si no es el gobierno? Pero ¿Quién pone porque, los digamos, si la condición del fondo era que acumule reservas para el nuevo desembolso y ahora anticiparon que se lo van a dar. De hecho, muchos especulaban que justamente como consecuencia de esta corrida querían anticipar la llegada de esos 2.000 millones. El fondo medio como incumplió lo que había puesto como condición en algún momento. Es lo que marcamos para sostener, muchos economistas, ¿no? Quiero marcar, para sostener políticamente el gobierno, estamos de acuerdo, es la lógica, ¿no? A eso iba, ¿no? Esto es claramente un préstamo político. Argentina no estaba en condiciones de tomar un nuevo crédito por 20.000 millones de dólares. Claramente hoy el mercado eso lo observa. Hace poco JP Morgan dijo: muchachos, hasta acá, capitalicen sus ganancias que tuvieron con la tasa volando y empiecen a salir. No hay que ser ingenuo. JP Morgan, cuando sale a recomendar una medida de esta naturaleza o una recomendación de este tipo, ya salieron ellos primero. Digo, no es que te van a recomendar y ellos no salieron. Salen ellos primero y después te recomiendan. Bueno, ese es hoy el escenario que la economía enfrenta. O sea, el consumo en lo microeconómico, en la vida de cada uno de nosotros, vivimos una situación muy compleja, demasiado compleja, pero supuestamente esas dificultades que nosotros teníamos que atravesar era en pos de una macroeconomía que se estaba saneando. Bueno, hoy vemos que la macroeconomía tampoco se está saneando, ¿no? Que esa disciplina fiscal se desordena por la parte monetaria. Entonces terminás teniendo una macro que le está marcando a la microeconomía: che, mirá que vos estás apostando a que yo, una vez que esté saneada, voy a resolver la vida de cada uno de los argentinos para que los argentinos tengan mejores ingresos, puedan ir al supermercado, etcétera. Y lo que estamos viendo en este momento es una corrida cambiaria. O sea, de sano no hay nada. El mercado, por ejemplo, los bancos son el mercado, están dentro entre otros. Digamos, entre otros, los que están... Sí. Porque uno a priori está tentado, si analiza en términos, digamos, de quiénes son los ganadores y los perdedores del modelo del gobierno de Milei, con la gestión de Caputo en economía, el sector financiero claramente es uno de los más beneficiados, digamos. Y se da esta paradoja de que el sector más beneficiado es el que está pulseando y corriendo al gobierno.
y mostrándolo débil, digamos, si se quiere, en lo que se supone que era su principal fortaleza, que era saber manejar el mercado, ¿no? Como se dice, negocios son negocios, ¿no? Hay aliados transitorios y este gobierno le ha dado mucho al sector financiero. Vos pensás que cualquier persona que nos esté escuchando y tiene un plazo fijo le debe estar rindiendo 2,75 y se da vuelta y tiene que pagar la tarjeta en dólares y está pagando un costo financiero total de 3 cifras. En la mayoría de los créditos lo que está pasando es que no... Las familias se quedaron sin stock de ingresos para poder afrontar esos compromisos que asumió previamente para mantener esta trayectoria de consumo relativamente estable. ¿Por qué? Porque cuando a vos te dicen, che, mirá, en realidad los ingresos están creciendo, porque si vos mirás cómo crecen los salarios respecto de los precios del IPC, y en algunos meses, desde septiembre hasta acá, algunos meses ganaste, otros perdiste. Pero ¿cuál es el punto? Que la canasta de IPC, de índice precio del consumidor, en lo que tiene que ver con servicio, con luz, con gas, etcétera, tiene una subestimación de la ponderación. Entonces, cuando vos tenés un sablazo importante, tanto en la luz o en el gas, lo que te baja es tu ingreso disponible. Es decir, vos al día 5 ya te queda mucho mes y poca plata para afrontar lo que viene. Entonces, no tenés que mirar las variaciones de cómo va los precios versus los salarios, sino que vos ya arranca el mes, pagaste, en algunos casos, el colegio privado, pagaste la luz, pagaste el gas y te quedás ya casi te quedás sin resto. Margen. Si tenés alquiler, vivís una vida que Totalmente. se te termina el mes el 8, el 10 más o menos. Totalmente. Eso Ajá. es lo que está pasando. El gobierno cómo está vendiendo el rebote estadístico del crecimiento económico. Tuviste el año pasado, en realidad, una base de comparación muy baja. Entonces, comparándote con el año pasado, en algunos sectores tenés un rebote estadístico. Ahora, las familias te dicen, che, bueno, acá me están diciendo que la economía crece, pero yo no lo veo en mi algunos casa. sectores, porque En eso algunos es clave para sectores muy entender lo que concentrado. dice el fondo, ¿no? Porque ahora vos ves, ahora vamos a hablar de la micro, que es lo más importante y demás, pero vos ves algunos análisis o proyecciones del fondo que dicen, no, la economía argentina va a crecer al 5%. Y la verdad es que ves cómo está la industria, cómo se pierden puestos de trabajo, cómo pierde poder adquisitivo el laburante promedio en la Argentina. Todo el sector productivo está mal, endeudado, sin posibilidad de un crédito razonable y demás, y decís, el consumo totalmente paralizado, a veces sube tenuemente en algún rubro, pero en la mayoría el promedio da pérdida de un año que ya venía con una caída importantísima como la del año pasado. ¿De dónde sacan las proyecciones de que la economía argentina va a crecer este año un 5%? ¿Se paran en un par de sectores que son los únicos dos que ganan y tienen mucho impacto? ¿Cómo es el tema ese? Efectivamente, vos tenés un conjunto de sectores en donde hubo comportamientos muy heterogéneos. Bien lo planteaste vos, che, mirá, la industria se cayó, pero tenés un sector como por ejemplo los bancos, la intermediación financiera o el sector agropecuario, que en comparación con el año pasado han tenido un crecimiento, y en ese balance vos tenés un crecimiento de 5,5. Pero si vos medís la construcción o la industria, lo que primero tenés que plantear es decir, che, pero ¿cuáles son los sectores que generan empleo? Con los que la gente todos los días tiene que salir a trabajar y le genera un ingreso. Bueno, es el sector industrial, por ejemplo, ¿no? Algunos sectores que tienen que ver con el servicio, con el consumo masivo. A mí me toca hablar por distintas cuestiones con varias empresas de consumo masivo, y ahí ustedes van a los supermercados y encuentran muchas promociones. Eso es el fiel reflejo de que no se vende, ¿no? Porque muchos de esos productos que están en promoción es porque tienen fecha de vencimiento. Entonces, como no tienen un gran stock y tienen poco flujo porque no se vende tanto, lo termina casi rematando. Es verdad lo que decís. Bueno, pero eso hay es lo muchas ofertas que uno la asocia con el hecho de que tienen necesidad de generar ofertas para ser atractivos y alimentar un poco el consumo, pero un poco también están empujadas a veces porque se acerca la fecha de vencimiento y no se vendieron esos productos. Es cierto, es muy, muy propio de la baja de consumo en supermercados, que es básicamente comida, digamos, ¿no? Porque eso es lo preocupante. Crece el consumo, qué sé yo, el turismo emisivo, el que se va afuera por una cuestión hasta de conveniencia por la cotización del dólar, pero el consumo del supermercado se desploma sistemáticamente.
Con respecto al turismo emisivo es muy importante lo que vos estás marcando, Albino, porque ¿qué está pasando, no? Quienes tenemos, yo tengo 47 años, ahora este mes de agosto cumplo 48, vivimos ya este tipo de crisis de atraso cambiario que cada vez duran menos los atrasos cambiarios porque es un país que tiene cada vez menos reserva y más deuda. Entonces la sostenibilidad de ese atraso cambiario dura cada vez menos. Entonces, ¿qué termina pasando? Las familias que tienen algo de ahorro o se compran dólares y lo guardan, o viajan, ¿no? ¿Y cuándo viajan? O compran bienes durables, eso también o porque es compran otro bienes rubro durables. que crece, Es ¿no? buena observación. Qué sé yo, un departamento Totalmente. por ahí, porque... O cambian el auto. O cambian el auto, exactamente. claro. Entonces, esa familia que está pensando... Ese es el consumo que crece, digamos. Exactamente. Por eso, cuando vos mirás los drivers, los motores de crecimiento, decís, che, crece el consumo, pero no crece el consumo masivo, crece el consumo que vos lo ves reflejado en el aumento de las tarjetas en dólares de mucha gente que se fue. ¿Y por qué se va? No solamente se va por el atraso cambiario, se va porque sabe que el modelo no es sostenible y no puede planificar un viaje al exterior el año que viene. Porque ya sabe que el dólar corto, el dólar atrasado, dura un tiempo. Entonces, si vos ya estás planeando viajar el año que viene, vas a viajar con otro dólar. Pero no, o el año que viene, o te diría en noviembre, o te hubiera dicho, imagínate la situación de hoy pensada la semana pasada. Un dólar a 1.250, ya estamos en 1.380, 1.370. Es decir, las familias están advirtiendo que el modelo no es sostenible. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que se arme un efecto tipo puerta 12, que se quieren ir todos ahora. Yo miraba las estadísticas, por ejemplo, ayer, en Estados Unidos, el crecimiento en este primer semestre de gente que está viajando desde Argentina aumentó un 25%. Ponele que una gran parte tenga que ver con el Mundial de Clubes. Ahora, ese Mundial de Clubes fueron un montón de argentinos a ver cómo les iba a sus equipos, pero porque tenían un dólar subsidiado por el propio Estado. Claro. Intervenido por el propio Estado. No es una decisión entre privados. En detrimento de la ¿no? economía argentina, digamos. Totalmente. Lo que proyectó en algún momento la ex ministra de Economía, Silvina Batakis, cuando dijo el impacto que tenía salir, digamos, a gastar dólares en el exterior frente a la necesidad de tenerlos acá, ¿no? Es que un dólar es un costo de oportunidad en el sentido de que o lo usás como cuando vos tenés, no sé, 1.000 pesos en la billetera y decís, che, ¿cómo lo gasto? Sí. O voy y compro, bueno, con 1.000 pesos hoy ya no sé, es demasiado, ¿no? Pero tenés 10.000 pesos y decís, che, compro algo, un kilo de milanesa o hago otra cosa. Cuando vos tenés un dólar y lo tenés que administrar en una situación de escasez, tenés que decir, che, tengo que priorizar. ¿Qué priorizo? Que las empresas sigan funcionando y pongo esos dólares al servicio de la producción para que se compren insumos, materia prima, o se lo doy a muchas familias que tienen ganas de gastarlo en Miami, en Madrid o en el lugar que sea. Bueno, me parece que esa frase, que fue malinterpretada en ese momento, hoy pone o da la luz de lo que estamos hoy atravesando. Cobra el gobierno hizo todo lo contrario. Describe eso, medio como lo que está pasando, digamos. Exacto. Exactamente. Bueno, a mí me parece que a nosotros también como espacio político, como el peronismo, frente a la situación que muchos argentinos están viviendo, de situación de crisis, tiene que salir no solo a relatar el mal momento que está atravesando cada uno de nosotros, sino también a salir con una propuesta. Me parece que la sociedad nos está exigiendo eso. No solamente, che, bueno, relaten qué es lo que está pasando, porque miran por el espejo retrovisor y la experiencia tampoco es la mejor. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que hay que resolver en el corto plazo, decir, che, ¿cuál es el modelo de país que queremos? ¿Cuál es el futuro que esperamos para Argentina? Que no es el modelo de Milei y ni tampoco fue la falta de audacia que tuvimos durante los 4 años para gestionar una situación compleja que se dio desde Macri, la pandemia, pero que tendríamos que haber salido de otra manera. Y no es ninguna autocrítica, sino es una lección de cara al futuro, ¿no? Pero la reforma fiscal que a mí me interesaría, yo por supuesto que no soy un experto, en todo caso no sé qué tan factible es, no es como la que muchos especulan ahora. Yo creo que hay que discutir el sistema fiscal en la Argentina para hacerlo un poco más progresivo que la regresividad que tiene, porque eso se ve reflejado hoy por hoy. Tenemos
una buena parte de los impuestos más importantes que explican en buena medida la recaudación de la provincia de Buenos Aires, del Estado Nacional, atados al consumo, ¿no? Yo creo que hay dos cosas ahí muy importantes. Uno es la simplificación tributaria. No hay excusa más, no hay ya excusa para vos tener que a lo largo del calendario mensual pagar, una pyme paga entre impuestos nacionales, provinciales, tasas municipales, casi 20 tributos, ¿no? O sea, tenemos que ir a una estrategia de simplificación tributaria. Me parece que ahí, hoy, con la digitalización, Pero eso que sería que cobre uno y después distribuya, digamos. Sí, buscar mecanismos de coordinación fiscal que permitan cobrarse los impuestos en un determinado lugar y que de alguna manera le organicen mejor el calendario tributario a las pymes. Eso es por un lado. Eso es más de administración tributaria, si querés. Del lado de política tributaria, como vos lo planteás recién, yo te diría dos cosas. Uno, no se puede pensar la política tributaria de espalda al equilibrio fiscal, ¿no? Yo soy de los economistas dentro del peronismo que piensan que si vos querés ser soberano de verdad, tenés que tener gobierno sobre el equilibrio fiscal. Ahora, vos me preguntás, ¿cuál es el equilibrio fiscal? No es no es parando la obra pública, recortando jubilaciones, poniéndole un pie arriba de los salarios del sector público. Hay un espacio, un margen muy importante de lo que se conoce como gasto tributario, es decir, exenciones tributarias que debieran pagar un montón de empresas que a la postre de que supuestamente generan beneficios macroeconómicos para el país, no los pagan y es de dudosa verdad, por decirlo así, no me sale la palabra, de que están generando ese beneficio macroeconómico. Hay que revisar todo, Tierra del Fuego adentro de eso, ¿no? La industria del conocimiento, que creo que es un sector estratégico para el desarrollo de nuestro país, tiene que volver a revisarse sin afectar derechos ya adquiridos. Pero ahí nosotros tenemos que trabajar fino para ir al equilibrio Galperín, fiscal. Por ejemplo, Mercado Libre. No, sin ponerle nombre y apellido, pero es emblemático de empresas a las que le va muy bien, que tienen algunos beneficios impositivos de una excepción como la excepción de pago como el que vos decís, y que el pretexto que tienen o el justificativo que siempre tienen, porque hay que encontrarle la vuelta para justificar que eso subsista, es no, bueno, pero te devuelve mucho más. No sé de qué manera, no sé. Pasa un poco eso, y también la presión supuesta la presión del Estado tributaria, para mí está muy correlacionado con la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Porque en los países más desarrollados del mundo, que tienen presiones tributarias mucho más altas que incluso que Argentina, no está en discusiones. ¿Y por qué no está en discusión? Y no está en discusión por algo central y muy fácil de entender, que los servicios son prestados eficientemente. Entonces la gente encuentra cierta correspondencia entre lo que paga y lo que recibe por parte del Estado. Cuando eso no pasa, cuando vos sentís que pagás un conjunto de tributos que te cuesta pagarlo porque el flujo económico no te lo permite, porque la volatilidad de la economía hace que algunos años te va bien y otros mal, pero los impuestos los tenés que pagar todos los años, y no recibís la calidad en la prestación de los servicios públicos, es ahí en donde la gente, más que salir a quejarse por la calidad de los servicios públicos, sale a quejarse de los impuestos. Sí, pero hay una locura y un disparate. El otro día escuchaba al presidente de la Rural en la previa del discurso del presidente Milei cuando anunció la baja de las retenciones, diciendo eliminemos las retenciones, eliminemos ingresos brutos, eliminemos tasas viales, pero hagamos fiscalías especializadas para el delito rural, reparemos las rutas y los caminos rurales, pero también las rutas importantes, o sea, grandes obras de infraestructura que uno se pregunta y de dónde se van a financiar o quién las va a pagar, ¿no? Digamos. Yo a veces cuando leo, a mí me gusta esto de la planificación que hablábamos al principio, y leo algunos, me han acercado dirigentes del sector agropecuario, del sector industrial, su planificación es este modelo, ¿no? Entonces yo le digo, che, ¿cuál es la consistencia de un modelo que vos me estás planteando, que por un lado el Estado no puede recaudar porque tiene que darte vía libre a no pagar derecho de exportación o distintos tipos de tributos, y al mismo tiempo te tiene que hacer la obra pública, ¿no? Bueno, esa es la Argentina que hay que debatir en serio, sin caer en lugares extremos realmente. Esa es una batalla cultural que hay que Totalmente, dar. totalmente. Sí. Y la perdió el peronismo esa, la viene perdiendo. Yo creo que en algunos casos incluso el vino es peor, no la hemos dado. Claro.
Claro. No la hemos dado. Lo escuchaba, hablando de impuestos, lo escuchaba el otro día Sturzenegger, por ahí lo escuchaste, pero me parece atinado meterlo en esta charla porque estamos hablando de carga impositiva y demás. Casi como proyectando lo que supongo va a ser uno de los caballitos de batalla de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires y demás. Dijo, tranquilamente las provincias de Buenos Aires, si hacen una reforma como la que nosotros ejecutamos a nivel nacional, pueden automáticamente dejar de pagar impuesto automotor, dejar de pagar impuestos inmobiliarios. Vos sos un economista que conoce los números de la economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Es factible eso? En su cabeza sí, en la realidad no. En la realidad lo que demuestra es que desde que ellos están, no la provincia de Buenos Aires, todas las provincias, por la caída de la actividad económica, el principal tributo que tienen las provincias, que es ingresos brutos, se planchó, o sea, bajó en términos reales su Por lo que hablábamos hoy, está atada a la actividad económica, que digamos. está atada exactamente lo que se llama prociclicidad en economía, que no viene al caso, pero tiene que ver con eso, con que responde más rápido a la baja la caída en los tributos que la propia caída de la actividad económica que la genera. Y hoy vos ves al gobernador haciendo denodados esfuerzos por sostener solo el funcionamiento de su provincia. Yo lo veía con algunos casos, por ejemplo, vivienda, ¿no? El gobierno paralizó en la provincia de Buenos Aires 16.000 viviendas. 16.000 viviendas, ¿no? Al mismo tiempo, la provincia está llevando adelante con sus propios recursos, en su máximo histórico, 8.000 viviendas en distintos estados de avance. Pero además avanza en otras paralizadas por el gobierno. 8.000 y avanza con lo que se llama propias. bien, sí, es muy buena aclaración, y avanza con lo que es el plan completar, con otras 2.000 de esas 16.000 Sí. que el gobierno paralizó. El gobernador dice, la gente no puede ser culpable de la parálisis del gobierno nacional, estas viviendas con los recursos que nosotros tenemos y de una manera prudente, comencémoslo a hacer, sobre todo comenzando por las que tienen mayor nivel de ejecución para poder terminarlas. Y eso es un trabajo articulado que lleva mucho tiempo, que los municipios tienen que trabajar denodadamente con la provincia de Buenos Aires para hacerlo realidad. Y vos sentís, digamos, que se le reclaman, el otro día escuchaba a un intendente de Córdoba que me pareció muy ilustrativo de algunas cuestiones que están ocurriendo en el país en general, que él decía, en mi distrito, no me acuerdo cuál era, en mi distrito el 80% votó a Milei como presidente, pero a mí me reclaman obras, todo el tiempo, o que me haga cargo de algunas situaciones que se generan como consecuencia de la motosierra. Por ejemplo, él ponía el ejemplo de un sanatorio. Acá había un sanatorio privado, cerró el sanatorio privado. Las 20 enfermeras vienen para que yo les dé trabajo en el hospital público y se enojan si no hay lugar. ¿Vos sentís como que se le justifica todo ese tipo de situaciones, obra pública, rutas, cualquier despropósito de esa naturaleza al gobierno nacional, pero la sociedad en general se lo sigue demandando como si fuera una obligación, que yo creo que la tiene el Estado, obviamente, a los gobernadores, a los intendentes? Sí, lo siento. Sí, lo veo, ¿Cómo se trabaja ese tema? Estamos en el contexto de una campaña electoral en donde está bueno dar esa discusión. Me parece que es realmente pensando en cuál es el modelo de desarrollo que Argentina tiene que encarar, de dónde tiene que conseguir los recursos para llevarlo adelante y qué tipo de obras necesita, qué sectores productivos queremos desarrollar, en qué territorios queremos llevarlo adelante. Mirá, cuando vos analizás los países que más crecieron en el mundo en los últimos 20, 30 años, la mayoría son países asiáticos, ¿no? La mitad del crecimiento estos últimos tiempos viene de la mano de los países asiáticos. ¿Qué discutieron los países asiáticos? ¿La macroeconomía? No. Discutieron, ¿cuál es el modelo de desarrollo que yo necesito? Es este. Perfecto. Ajustemos esa macroeconomía a hacer viable este modelo de desarrollo. Argentina está dentro de los 10 países más extensos del mundo, ¿no? Tenés séptimo, octavo, depende como algunos lo midan, pero tenés minería en el noroeste argentino, energía en el sur, diversidad climática, tenés energía de todo tipo. En un mundo que te estás pidiendo, en un mundo de cambio climático, de transición energética, de revolución tecnológica, con inteligencia artificial en la cabeza y con algo que es lo que estamos viendo ahora, con una disrupción geopolítica muy importante,
que si no es una guerra militar entre Rusia, Ucrania, o lo que está pasando entre Palestina e Israel, la tenés en términos comerciales entre China y bueno, la nueva postura que tomó Estados Unidos a partir de la llegada de Trump. Ese mundo que hoy está totalmente colapsado, como si fuera un volcán que despide lava que sale para cualquier lado, le abre a Argentina una oportunidad enorme para insertarse inteligentemente en cuanto y tanto la dirigencia política esté a la altura de ese desafío y diga, arriba de la mesa, frente a los argentinos, este es el modelo de desarrollo que nosotros tenemos que discutir. ¿Tenemos que discutir simplificación tributaria? Tenemos que discutir. ¿Tenemos que discutir una reforma tributaria más progresiva? La tenemos que discutir. Tenemos que creer que... ¿Hay temas que son medio tabú para el peronismo y no se anima a darlos y le hace perder respaldo? ¿Qué sé yo? ¿Alguna reforma, no digo de flexibilización laboral, pero hay algunos convenios colectivos que Totalmente. habría que actualizar, digamos, Sí. porque puestos en la economía actual han quedado en desusos? Lo dijo Cristina, ¿no? Me parece que Cristina fue muy clara en que, por lo menos en lo que yo interpreté después de escucharla varias veces, es, mirá, en ese mundo, para insertarte inteligentemente con una matriz productiva más diversificada, industrializada, etcétera, en un mundo que corre a 5.0, no podés tener solamente hablando a la dirigencia política del Estado presente si el Estado no avanza en una reforma que lo haga más eficiente. Eso por un lado. Pero al mismo tiempo, si vos estás discutiendo tecnología, estás discutiendo sectores productivos, un mundo de 2030, no podés mirar por el espejo retrovisor y decir, che, los convenios laborales son de 1960 en algunos casos, 1968, lo veía ayer uno, eso por otro lado. Y el sistema previsional no puede estar alejado en la discusión, me parece que tiene que ser simultáneo, con la actualización laboral. ¿Sabes por qué, Albino? Porque estos temas que vos decías tabú del peronismo, ¿no? Cuando el peronismo no da esos debates, se dan mal desde el lado de la derecha, por decirlo así, y salen a costa de los trabajadores. Cuando nosotros ponemos en duda el equilibrio fiscal, ellos van a un equilibrio fiscal que poda por abajo. Vinieron con una campaña que dijeron, vamos a ir por en contra de la casta, y la verdad, lo que vemos son manifestaciones todos los miércoles de los jubilados, de los estudiantes, de la universidad. Es decir, no hay posibilidad de un país soberano si vos no encarás en serio una reforma del Estado con equilibrio fiscal, con un sistema tributario progresivo y con una actualización laboral y previsional discutido con todos los actores de la sociedad. Me parece que hay que sentar, animarnos a tener esa audacia. Es para buena la darlo. frase que decimos, me haces acordar a una frase que siempre pronuncia Moreno, que dice, el peor de los nuestros. Suponete que en la concepción de un peronismo distinto, como el que conocemos de la última época, podría estar representado en la figura de un peronista de derecha, si vos querés. El peor de los nuestros es infinitamente mejor que el mejor de ustedes. Me hace acordar eso por esto que vos decís. Si el peronismo no hace los ajustes de la economía que hay que hacer, te los hace de forma descarnada la derecha cuando le toca gobernar, porque es Porque hemos inexorable. estigmatizado incluso palabras, ¿viste? Claro. El ajuste es Claro. automáticamente sinónimo Sí, de sí. cortar por abajo. Sí. Cambiemos, no entremos en una discusión semántica si es ajuste o no Sí. es ajuste, pero sí actualización. Sí, Sí. es actualización, no podemos esto. Estamos discutiendo, yo antes venía del programa acá, veía que Microsoft había publicado un ranking de las profesiones laborales que van a ser más rápidas o reemplazadas por la inteligencia artificial. tremendo. Y nosotros seguimos todavía no nos pusimos de acuerdo de cuál es el modelo productivo que queremos, Claro. con convenio de 1960, o sea, Mm. inviable. O sea, o nos sumamos a esa oportunidad que nos va abriendo el mundo, o nos vamos a quedar atrasados. Ahora, no es solo de un espacio político la discusión. Creo que el peronismo lo tiene que encarar, lo tiene que protagonizar, lo tiene que impulsar, la sociedad está esperando eso, pero no alcanza con una fuerza. Los países más desarrollados han logrado tener cierto consenso político para evitar estar yendo de un lado al otro, ¿no? En los extremos. En esto que nosotros decimos la macroeconomía del desacuerdo. Pasar de abrir las importaciones, cerrarlas, tipo de cambio alto, tipo de cambio bajo, con reserva, sin reserva. Bueno, hay que definir cuál es el perfil que queremos. Te invito a proyectar una opinión y sobre el final, porque ya no tenemos más tiempo, sobre lo que esperás que va a pasar en materia económica o podés proyectar que va a pasar en materia económica de acá a fin de año o inmediatamente después de las elecciones.
hay mucho temor acerca de lo que pueda llegar a ocurrir. Uno tiene la sensación de que esos temores se encarnan en algunas frases del gobierno cuando empieza a decir es el miedo, ¿cómo se llama? El riesgo cuca, el miedo cuca, porque es como que está empezando a abrir el paraguas el gobierno de que va a haber algún sacudón en la economía y entonces empieza ya a buscar a algún responsable, que casi siempre para el discurso oficial es el peronismo. Mira, primero, en términos de estadística, te lo digo, ni siquiera ideológico, el gobierno de Cristina Kirchner tuvo un riesgo país que era, creo, 1/3 de lo que tenemos ahora. O sea, que el riesgo Cuca durante los 12 años de gobierno tenías un riesgo país muy por debajo. O sea que sí, no aplica. Vamos a empezar por ahí, no aplica. Es buena. Lo segundo, te diría, es que la apuesta del gobierno de mantener el tipo de cambio atrasado para llegar a las elecciones ya se le rompió. Se le rompieron el juguete cuando muchos le veníamos diciendo, che, mirá que si no acumulás dólares es difícil sostener el atraso cambiario. Y te trataban de conochanta, mandriles, viste, siempre con la agresividad a flor de piel para tirarla contra aquellos que no pensamos que esto es viable. Bueno, hoy se están enfrentando con esta realidad, ¿no? Con esta realidad. ¿Qué escenario creo yo que va a pasar en la economía? Yo pondría una luz amarilla, digamos, de alerta con el reperfilamiento o los vencimientos que hay de deuda, porque si esto no se va a ir renovando, porque hay un riesgo sistémico de que el gobierno, aún pagando tasas de interés muy altas, no logra renovar el total de los vencimientos. Son pesos que quedan flotando en la economía, que rápidamente pasa a dólares. Y eso pasa a dólares en un país que está endeudado en el cortísimo plazo y donde no tiene reservas. Claro. Y ya todos los conejos de la galera que tuvo que sacar, ya lo sacó, no hay más. Bueno, hay privatizaciones ahora que hay que ver qué tan eficaces van a ser. Claro. Lleva mucho tiempo y la urgencia... pero parece que es el nuevo caballito de batalla, digamos. Exactamente. Martín, gracias. No, por favor, gracias Albino por la invitación. Bueno, Martín Pollera es uno de los economistas más claros para analizar la economía, desde el punto de vista que me parece a mí que hay que analizarlo un poco más desde lo terrenal que desde lo estrictamente técnico y mucho menos financiero. Gracias, ya volvemos. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que